El Observatorio Universitario de Derechos Humanos, o UDH, de la UCA y dependiente del IDUCA, está preparando un informe sobre los primeros meses de la pandemia, el primer semestre de pandemia que hemos sufrido en El Salvador, y como es un observatorio de derechos humanos, estamos evaluando la situación de los derechos humanos en nuestro país en medio de la pandemia. Han salido muchas cosas, hoy solamente anunciaremos un par de temas, el tema de los centros de contención y el periodismo. Miren, hay violaciones en las detenciones ilegales, en los centros de contención, maltrato, etc. Y ha habido ataques al periodismo que todos conocemos, especialmente al periodismo crítico. ¿Qué significa esto? ¿Es una novedad? No. Son violaciones de derechos humanos que responden a violaciones preexistentes que ya había antes. El país tiene problemas de derechos humanos, la pandemia nos ha hecho verlos con más claridad, pero ciertamente hay una línea de continuidad entre los centros de contención y las detenciones ilegales, el maltrato a los presos, el mal servicio a la salud de los detenidos, etc. En los centros de contención han tenido una negativa a la libertad de movimiento sin ninguna causa, han tenido también un mal servicio de salud, incluso han sido centros de contagio, han tenido cerrazón, no pueden apelar al mundo del periodismo, al sistema judicial, etc. Ha sido un centro de detención ilegal en la práctica, y así lo ha reconocido la Sala de lo Constitucional. Bueno, muchas veces en la vida real la presunción de inocencia no se tiene en cuenta para los detenidos, el maltrato es evidente en las Bartolinas, también en las cárceles, en fin, la situación es relativamente parecida. Tenemos una actitud de maltrato, lo mantenemos durante la pandemia con otra gente, con gente que ni siquiera ha cometido delito, pero cualquier falta que haga se le atribuye un aspecto como delictivo. Y lo mismo ha pasado con el periodismo crítico. Los gobiernos anteriores nunca han querido aceptar la crítica. En tiempo de pandemia, pues el ataque a aquellos que hacen la más leve crítica ha sido permanente y evidente. Es decir, son de nuevo derechos preexistentes que se violan también, igual que se violaban antes, con más fuerza porque la pandemia nos encierra en una situación concreta y hace que sea más hiriente una violación de derechos humanos. Pero hay un problema de derechos humanos en el país que tenemos que enfocar, que tenemos que repensar y que tenemos que buscar solucionar. El informe sobre derechos humanos a lo largo de la pandemia del Observatorio Universitario de Derechos Humanos creo que nos ayudará mucho a ello.